Unas imponentes puertas, vibrantes de energía lumínica, se alzaban en medio de paisajes desolados, vestigios de una civilización olvidada. De la nada, estas estructuras misteriosas comenzaron a emerger en la Tierra, conectando nuestro mundo con reinos desconocidos y prometiendo un camino hacia nuevos horizontes. Dentro de sus profundidades, monstruos temibles y tesoros extravagantes aguardaban, atrayendo a miles de personas en busca de fortuna y sueños. Así comenzaron a adentrarse en estas peligrosas mazmorras. Mientras la mayoría enfrentaba una tarea ardua que ponía a prueba su resistencia, un aventurero único se destacaba. Este joven atravesaba las profundidades a un ritmo inaudito, como si el tiempo se doblara a su voluntad, una velocidad que pocos podían siquiera imaginar. En las entrañas de una dimensión infernal, él, sin mostrar un ápice de miedo, se encontró cara a cara con la imponente figura de Bahamut, un ser que irradiaba un poder colosal. «Bahamut, murmuró el joven, con esa calma que solo tienen los que ya lo vieron todo. El gigantesco dragón reveló su intención de destruir la puerta para escapar de ese lugar sofocante y, al lograrlo, prometía sumir al mundo en un mar de fuego. Pero nuestro héroe, con la paciencia de un monje en el supermercado, solo pensaba: «Detente con tus monólogos». Sin inmutarse por la bravata del dragón, el joven le lanzó un desafío directo: «Te apagaré rápidamente». Bahamut, enfurecido por la insolencia, respondió con un torrente de llamas abrasadoras. Convencido de su victoria, el dragón incluso soltó un despectivo delirante. Sin embargo, el aventurero se mantuvo firme, protegido por una barrera de energía azul, como cristales de hielo. Esta barrera disipaba el implacable mar de fuego. La sorpresa cruzó el rostro de Bahamut al ver su ataque desvanecerse. «¡Oh!», exclamó, para luego, con un rugido de furia, prometer que ni siquiera las cenizas del intruso permanecerían, renovando su brutal asalto. Pero el joven era imparable. En un despliegue de velocidad asombrosa, desvió y cortó las inmensas llamaradas que se abalanzaban sobre él. Su espada, envuelta en un aura azul brillante, rasgaba el aire y la energía del dragón. Un destello cegador de dicha energía impactó de lleno en Bahamut, haciendo que la criatura retrocediera con un grito de asombro. «¿Qué?», resonó la voz del dragón, incapaz de comprender la fuerza abrumadora de su oponente. «No me subestimes», bramó el joven, envuelto ahora en una nueva y ominosa aura oscura, liberando un poder que el dragón no podía comprender. Por primera vez, Bahamut sintió cómo sus colosales movimientos se veían extrañamente restringidos. Múltiples proyectiles de energía luminosa perforaron el cuerpo de Bahamut, haciendo que se desplomara sin control. «Se acabó», sentenció el joven, con la batalla ya decidida. El imponente dragón no representaba más una amenaza. El cuerpo colosal de Bahamut caía en picada, envuelto en explosiones de energía, mientras el resplandor de la victoria del joven iluminaba el sombrío paisaje, extinguiendo para siempre la amenaza. Bahamut, el colosal dragón, se disolvía en un torbellino de energía y dolor. No lograba comprender cómo un simple humano había conseguido anular su inmenso poder. Mientras su forma gigantesca se desvanecía, la energía azul que Saeki Yori, el joven aventurero, había desatado, seguía vibrando con una intensidad cegadora. «Imprudente», resonaba la voz del dragón, su furia final tenida de asombro y una desesperación abismal. Esa luz azul, la misma que lo había envuelto durante la épica batalla, ahora se dispersaba, dejando una estela brillante en el aire, pero el poder del joven seguía palpable, una promesa de los logros que este héroe excepcional estaba destinado a alcanzar. En su mente, Bahamut, un gran dragón milenario, rugía de incredulidad. «¡Imposible! ¿Cómo es que fui derrotado por un insignificante humano?». Sin embargo, Saeki Yori, impávido, mantenía una expresión serena, mientras el cuerpo inerte del dragón colapsaba y se disipaba por completo. Saeki no solo había venido a derrotar a este monstruo, que era ya de por sí una hazaña increíble, su verdadero propósito trascendía esa victoria. Él buscaba recuperar una fuerza aún mayor, un poder que sabía le pertenecía. Con la victoria asegurada y la batalla a sus espaldas, el joven aventurero tomó una decisión clara. Ahora, al siguiente calabozo. Esta es la historia de cómo recuperó su poder definitivo, una habilidad que lo impulsaría mucho más allá de cualquier límite conocido. Hace ya 2 décadas, gigantescas puertas conocidas como calabozos comenzaron a irrumpir en la Tierra, conectando nuestro mundo con reinos desconocidos y sumergiéndolo en un misterio y peligro sin precedentes. Al mismo tiempo, apenas un 1% de la población mundial despertó habilidades especiales, las llamadas skills.
Pronto, para enfrentar esta nueva realidad, se estableció el Gremio de Aventureros, una organización para aquellos que se atrevieran a desafiar estos portales. Y ahora en el Tokio actual, las skills no son solo útiles, son sencillamente indispensables para enfrentar los calabozos. Prácticamente nadie sin estas habilidades podría siquiera soñar con convertirse en un aventurero. En la concurrida entrada del gremio, una empleada preguntó a un joven de rostro resuelto si estaba seguro de ser aventurero sin habilidades. Sí, estoy bien. Por favor, regístreme, contestó, aunque por dentro pensaba que era una locura. Tan loco como él, la empleada, con una sonrisa radiante, exclamó con entusiasmo: ¡Sí! ¡Espero trabajar con vos! Sin embargo, la conversación fue interrumpida por un hombre fornido que se acercó, soltando con desdén: ¡Ey, ey! ¿Dos incompetentes quieren ser aventureros? El hombre, un veterano de rango C llamado Fukumoto, sentenció que aquello era prácticamente un suicidio. Se ofreció a mostrarles cómo funcionaban las cosas, explicando que los aventureros se organizaban por rangos, desde el D hasta el S. Entonces les enseñaré bien, después de todo soy rango C, afirmó Fukumoto. La empleada, curiosa, preguntó a Saeki Yori si él tampoco tenía habilidades. Él, con ironía, le respondió: podrá sonar raro, pero los aventureros ganan mucha plata, ¿no? Saeki Yori, imperturbable ante las burlas, albergaba una verdad inquebrantable. Su verdadera razón para unirse al gremio era ganar una fortuna desmesurada, sin importar cuán descabellado o arriesgado pareciera el camino. Su mente, entonces, lo llevó al pasado, a una vida compartida con Kotoha, su hermana menor de 15 años. Tras la partida de sus padres, él se desvivía para asegurar su educación, forjando un lazo irrompible entre ellos. Aunque la pobreza los rodeaba, su felicidad en compañía era tan vasta como el cielo. Un día, al regresar a casa, Saeki llamó a Kotoha con su acostumbrado «ya llegué», pero solo el silencio le respondió. Una punzada helada de preocupación lo invadió. «Kotoha», susurró. El eco de su voz se perdió en el hogar. El terror se aferró a Saeki al inconsciente. La escena le heló el alma, como si un agujero negro hubiera absorbido su esperanza. Un médico, con rostro grave, le dio el devastador diagnóstico. Su hermana había despertado una habilidad que devoraba su propio cuerpo. Era el temido síndrome de habilidad incompatible. El doctor prosiguió, explicando que era un caso extremadamente raro, el primero en todo Japón. La única cura era un tratamiento experimental desarrollado en Estados Unidos. El corazón de Saeki se encogió. ¿Los gastos médicos allá no son absurdamente caros?, preguntó, su voz apenas un hilo, temiendo lo peor. La respuesta del profesional fue un mazazo demoledor. El tratamiento probablemente costará alrededor de 500 millones de yenes. Esa cifra colosal resonó en la mente de Saeki, aplastando cualquier atisbo de esperanza bajo el peso de una montaña. De vuelta al presente, la empleada del gremio, ajena a su tormento interno, se explayaba con energía contagiosa. Lo sé, ¿verdad? Los aventureros tienen unos sueños. Uno termina anhelando una vida así, ¿no? Saeki, con una sonrisa forzada, respondió. Jaja, tenés razón, sí. De repente, Fukumoto, el veterano, irrumpió con un ruidoso yaú, mirando con desprecio a los recién llegados. No puedo creer que sean tan inútiles, masculló, reafirmando el prejuicio. Muchos desprecian a quienes carecen de habilidades. Fukumoto, con una sonrisa de burla, se presentó. Mucho gusto, incompetentes. Luego, con aires de superioridad, les ofreció una lección. Pueden aprender observando a los demás, viendo cómo se mueven. La empleada y Saeki intercambiaron miradas, incómodos con su actitud. Muy bien, exclamó Fukumoto, instándolos a seguirlo a un calabozo, prometiendo explicar los detalles en el camino. Por favor, espera. Intentó detenerlo la empleada, pero Saeki ya había dado el primer paso. No le gustaba la falta de planificación, pero tenía algo más importante en mente. Mientras se aproximaba a la imponente puerta del calabozo, Saeki reflexionó. Inútil, si ese es el caso, ¿qué es esto que estoy viendo ahora? Ante sus ojos, una pantalla de estado apareció, mostrando su nombre, Saeki Yori. En el gremio, mi estado decía que no tenía habilidades, pensó Saeki, observando con calma la pantalla. Por supuesto, es porque es una habilidad oculta. Lo que su restricción prohibida hacía era, en realidad, muy simple. Su habilidad, la restricción prohibida, le permitía usar la magia de su vida anterior a cambio de puntos de habilidad, que no consumían MP. Así, podría subir de nivel y obtener esos puntos. Luego, con esos puntos, recuperaría la magia que había poseído en su vida anterior. En otras palabras, él era un reencarnado. Su verdadero poder, oculto para el mundo, estaba a punto de desatarse, con una velocidad que desafiaba la imaginación,
Saeki Ori desató una barrera de energía azul, empuñando una espada envuelta en la misma aura brillante. Se enfrentaba al imponente Bahamut, un dragón ancestral cuya única meta era la destrucción del mundo. La explosión de poder fue tan descomunal que el aire mismo se estremeció. Este joven no era un aventurero cualquiera. En su vida anterior, fue conocido como el Archimago Solitario, un prodigio que dominó la magia como nadie. Pero, irónicamente, toda esa maestría y poder nunca le brindaron la felicidad plena que hoy siente, una felicidad que superaba cualquier conjuro. Y es que nada, absolutamente nada de la magia de su vida pasada, podía compararse con Kotoha, su hermana. Ella, víctima de una extraña enfermedad, necesitaba una fortuna para un tratamiento experimental, 500 millones de yenes. Una cifra que helaría el alma de cualquiera, casi imposible para un aventurero común. Pero Saeki no era un tipo común. Con la mano brillando y una mirada decidida, la verdad de su poder oculto se manifestaba, la restricción prohibida, una habilidad que le permitía usar la magia de su vida anterior. Agárrate fuerte, Kotoha, pensaba Saeki, voy a lograrlo. Mientras tanto, en lo profundo del calabozo, Fukumoto, el veterano de rango C, seguía demostrando su superioridad. Con movimientos rápidos, despachaba monstruos sin despeinarse, instando a los novatos a observar y aprender de un verdadero aventurero como él. La empleada del gremio, con ojos brillantes, no disimulaba su admiración. Saeki, imperturbable, notaba la falta de planificación de Fukumoto. Aunque el veterano se jactaba, Saeki sabía que su método sin estrategia era una amenaza más que una lección. Avanzando sin pausa por los pasillos oscuros del calabozo, el grupo se encontró con una criatura grotesca. La empleada, sin experiencia en combate, lanzó un grito, invadida por el terror al ver al monstruo abalanzarse sobre ellos. Pero antes de que el miedo se apoderara de la situación, Fukumoto intervino con velocidad, eliminando la amenaza de un solo golpe. Con la criatura disipada, el veterano preguntó si todos estaban bien ante la asombrada mirada de la joven. Con la calma restaurada, Fukumoto les indicó que el siguiente paso era enfrentarse al mismísimo jefe del calabozo, una prueba definitiva. Se dirigieron hacia la imponente puerta que prometía una batalla aún más desafiante. Al entrar en la gran cámara del jefe, una voz robótica resonó en el aire. Confirmó que la primera condición de una condición especial se había cumplido. Llegaron sin daño. Una victoria menor pero importante. La voz continuó, anunciando que se habían cumplido dos condiciones más. Traer nuevos compañeros y, lo más insólito, que uno de ellos aún no hubiera despertado una habilidad. Un silencio expectante llenó el aire antes de que la voz anunciara. Ahora invocando a un jefe extra, un temblor sacudió la cámara y de las profundidades emergió una figura colosal envuelta en llamas, el jefe extra. Antes de que Fukumoto pudiera reaccionar, fue golpeado con una fuerza brutal, arrojándolo lejos y confirmando la magnitud de la nueva amenaza. La empleada del gremio, con el corazón en un puño, preguntó a Saeki si podrían escapar. Saeki con calma le aseguró que debían confiar en sus compañeros. Sin embargo, Fukumoto, lejos de recuperarse, recibió otro impacto demoledor. El grito desesperado de Fukumoto reveló que Yamada, el otro aventurero, había caído. Saeki, con una expresión grave, comprendió la verdadera naturaleza de este enemigo, una criatura que contrarrestaba las habilidades, haciendo que cualquier aventurero común fuera vulnerable, una amenaza letal para cualquiera que no tuviera un as bajo la manga. El jefe extra, una abominación imponente que anulaba toda habilidad, había sellado por completo el poder de Saeki Yori. El archimago solitario, cuya maestría era legendaria, ahora se encontraba inútil, observando con rabia cómo Yamada caía. Saeki entendía que esto era un problema mayúsculo, una amenaza que requería una respuesta contundente. Mientras tanto, el joven se lanzó con una velocidad sorprendente, provocando el bramido furioso del monstruo. Fukumoto, atónito por sus movimientos, lo miró con sospecha. ¿Acaso Saeki le había mentido sobre no tener habilidades? Aunque el veterano estaba en el suelo, su mente no dejaba de procesar el posible engaño. Pero la verdad era mucho más profunda. Saeki poseía una habilidad oculta monumental, la restricción prohibida. Su nombre no era casualidad. Era una limitación impuesta por una razón de peso, algo que la convertía en un arma de doble filo para quien la portara. A cambio de poder conjurar magia sin consumir su energía vital, todos los hechizos de su vida pasada habían quedado sellados. Aunque su circuito mágico estaba intacto, no podía usar magia después de unos pocos intentos. Desbloquearla implicaba el riesgo de superar incluso su poder anterior. El plan de Saeki, a pesar de la complejidad de su habilidad, era bastante simple. Cuando Fukumoto, aún perplejo por los movimientos que acababa de presenciar, lo cuestionó indignado por la posible mentira, Saeki, imperturbable, desvió el tema.
Lo crucial ahora no era su pasado o sus habilidades ocultas, sino la inminente amenaza que tenían delante: derrotar a ese monstruo infernal que les estaba complicando la existencia. Con una sonrisa astuta, Saeki le pidió a Fukumoto que ganara un poco de tiempo, solo un poquito. A regañadientes, el veterano supo que no le quedaba más remedio que aceptar. La confianza en el rostro del joven era extrañamente convincente. Impulsado por la rabia y el dolor de ver a Yamada caer, Fukumoto se lanzó con todo contra el jefe, golpeándolo con una furia desmedida. El monstruo lo arrojó con violencia, pero el veterano se reincorporó de inmediato, decidido a vengar a su compañero y detener a esa abominación. Mientras Fukumoto mantenía a raya al jefe con un esfuerzo sobrehumano, le gritó a Saeki para saber cuánto tiempo necesitaba. La respuesta fue un conciso 3 minutos, un plazo en el que Saeki recordó haber enfrentado minotauros en su vida anterior como si fueran las ovejas en un campo de girasoles de los monstruos míticos. Con el tiempo pactado, Saeki se giró hacia la empleada del gremio, Amami, pidiéndole ayuda. La joven, que hasta ese momento había estado visiblemente aterrorizada, lo miró con total incredulidad. ¿Ella? ¿Ayudar en una batalla contra un monstruo tan gigantesco? A pesar del miedo que la paralizaba, Amami titubeó, diciendo que era incapaz. Saeki, con una mirada serena pero firme, le recordó su sueño, ese que la había impulsado a ser aventurera a pesar de no poseer ninguna habilidad. La empleada se quedó sin palabras. Saeki insistió, explicando que la necesitaba a ella para derribar al minotauro. Su voz, llena de una inquebrantable confianza, le pidió encarecidamente que lo ayudara a llevar a cabo su audaz plan. Al escuchar la determinación en sus palabras, Amami asimiló la situación. Tras un breve silencio, su mirada se endureció y finalmente aceptó. Preguntó qué debía hacer, lista para unirse a la batalla, aunque fuera contra todo pronóstico. Amami había aceptado la misión, lista para unirse a la batalla. Sin perder un segundo, Saeki, con una mirada intensa y sus ojos rojos brillando, le indicó que se quedara quieta. No había tiempo para explicaciones detalladas. Justo cuando ella intentaba procesar la petición, Saeki posó una mano sobre ella, desatando una descarga de energía azul que la envolvió de lleno. Amami, sorprendida por el contacto inesperado y la extraña sensación, lo miró con una mezcla de confusión y asombro, sin entender qué estaba a punto de suceder. Amami gritó, desconcertada: ¿Qué haces, Saeki-san? Saeki, aunque la escena podría ser malinterpretada como acoso, sabía que ese era el primer paso de su plan secreto, vital para la situación actual. Mientras tanto, Fukumoto, también conocido como Hasegawa-san, continuaba su brutal enfrentamiento con el minotauro. Aunque estas bestias eran vulnerables a la magia, los hechizos del aventurero, de rango C, apenas le causaban un rasguño. «Mierda, ni siquiera le hizo mella», gruñó Fukumoto, frustrado. Para derribar a la colosal bestia, se necesitaba un hechizo de poder devastador. Fue entonces cuando Saeki reveló la esencia de su estrategia. Debido a una misteriosa restricción prohibida, él no podía usar su propia magia. Por eso, manipularía el circuito mágico de Amami, añadiendo los movimientos necesarios para que ella, sin saberlo, canalizara un hechizo formidable. Era una técnica sencilla, sí, pero su ejecución era tan peculiar que hasta un abogado con 5 másteres en ética corporativa dudaría en defenderla. Amami lo interrumpió, pidiéndole que parara de una vez, aún más perpleja. Amami, con el ceño fruncido y una mezcla de pánico y asombro, sintió una extraña fuerza concentrarse en su interior. «¿Qué hiciste, Saeki-san? Siento como si una energía se acumulara dentro de mi cuerpo», preguntó, sin entender. Con una calma que desarmó su confusión, Saeki le explicó que simplemente había orquestado los arreglos para que ella pudiera usar magia. Amami, sin embargo, recordó no tener ninguna habilidad. El archimago solitario la tranquilizó. «Tenés un talento innato para la magia, Amami-san», afirmó con total seguridad. Le confió que, por ciertas razones, él mismo no podía usar magia y por eso Amami era su única esperanza. La joven, asimilando la inmensa responsabilidad, comprendió que el futuro dependía de su coraje y de ese don oculto. Mientras tanto, Fukumoto recibía una brutal embestida del minotauro. El impacto lo lanzó por los aires con una fuerza descomunal, haciéndolo caer estrepitosamente. El veterano, visiblemente herido y ensangrentado, apenas pudo emitir un quejido, pero, a pesar de la golpiza, Fukumoto se puso de pie. Su rostro reflejaba una furia incontrolable. «Bastardo», gruñó, lanzándose de nuevo contra la bestia para ganar los preciosos segundos que Saeki necesitaba. Sus movimientos se volvían más lentos y dolorosos, y con desesperación gritó a Saeki: novato, date prisa, a este ritmo nos van a aniquilar».
Saeki, impasible ante la urgencia, le indicó a Amami que no se preocupara. Solo tenés que copiar lo que yo haga. No te es familiar, pero te lo haré sencillo, aseguró, listo para guiarla en su primera y vital experiencia mágica. Saeki, impasible ante la urgencia, le indicó a Amami que no se preocupara. Solo tenés que copiar lo que yo haga. No te es familiar, pero te lo haré sencillo, aseguró, listo para guiarla en su primera y vital experiencia mágica, mientras Fukumoto, a pesar de la golpiza, se ponía de pie gruñendo, bastardo, y se lanzaba de nuevo contra la bestia para ganar segundos preciosos. Amami, envuelta en una energía azulada, respondía con un sí, decidido a la indicación de Saeki. Una luz intensa y concentrada comenzó a emanar de su cuerpo. Era el poder latente en su interior, desatándose con una potencia desmedida, como si un interruptor cósmico se hubiese encendido en su alma. Mientras la magia tomaba forma, Saeki evaluaba la situación con una calma asombrosa. La inusitada concentración de Amami, en medio del peligro, lo sorprendía. Fukumoto, por su parte, continuaba su desesperada lucha contra el Minotauro, resistiendo los golpes para ganar un tiempo vital. Con el conjuro casi listo, Saeki se dirigió a Amami, indicándole que uniera sus manos. Con la precisión de un maestro, le instruyó sobre los movimientos finales necesarios. Crimson Lotus Fireball, pronunció, nombrando el hechizo que, a través de Amami, desataría su furia. La joven obedeció sin dudar. Siguiendo al pie de la letra cada instrucción, Amami unió sus manos mientras una luz cegadora brotaba. Crimson Lotus, Firebolt, exclamó, proyectando el hechizo con una fuerza descomunal. El aire a su alrededor vibraba con la energía, y el torbellino de luz y poder se disparó directamente hacia su objetivo. El colosal proyectil mágico, cargado con la potencia del archimago y canalizado por Amami, se estrelló de lleno contra el Minotauro. Una explosión ensordecedora, que parecía un cataclismo en miniatura, sacudió todo el calabozo, mientras la imponente bestia recibía el impacto devastador. La onda expansiva barrió la sala, y cuando el polvo se disipó, la figura del Minotauro se desvanecía en partículas de luz, dejando solo rastros de ceniza. Saeki y Amami observaron el final del monstruo, el silencio súbito llenando el aire tras la furiosa explosión. Amami, asombrada, apenas pudo susurrar «asombroso» al darse cuenta del poder que había canalizado. Saeki, con una sonrisa, le aseguró que el mérito era suyo, reconociendo su talento innato. La joven, llena de gratitud, le dio las gracias por el increíble descubrimiento. Con el Minotauro derrotado, su hacha, un valioso botín de rango B, apareció en su lugar. En lo profundo de la sala del jefe se reveló el corazón de la mazmorra, una gema palpitante que resplandecía con energía mística, simbolizando la victoria. En un destello de luz, la interfaz del sistema anunció un nivel UP, otorgándole a Saeki Iori el flamante título de Archimago Reencarnado. Sus estadísticas se dispararon. Su HP, MP, ataque, defensa, resistencia y agilidad aumentaron, mostrando un poder latente que seguía creciendo junto a su habilidad. Una vez que el Minotauro fue derrotado y los peligros del calabozo quedaron atrás, la historia nos lleva fuera de las profundidades, mostrando el paisaje urbano de Tokio. Tras la batalla, abandonaron la mazmorra. Rápidamente, se llamó asistencia de emergencia para los heridos. Los tres aventureros, Fukumoto, Yamada y el otro, fueron sacados del calabozo en camillas. Estaban estables, pero sus cuerpos muy malheridos, y Saeki sentía responsabilidad por lo sucedido. En lo profundo de cada calabozo existe un corazón de la mazmorra. Saeki explica que destruir este núcleo provoca el colapso del lugar, práctica habitual para conquistar la mazmorra, pero a veces se deja intacto para que sirva de campo de entrenamiento. El corazón de la mazmorra, comenta Saeki, parece tecnología de ese otro mundo, pero no hay de qué preocuparse por ahora. Con los peligros resueltos, regresaron al gremio de aventureros, donde Amami y Saeki podían finalmente descansar tras la intensa experiencia. Así llegamos al episodio 3, la reencarnación del Archimago Prohibido. Las tarjetas del gremio se entregaron para análisis, registran cada monstruo derrotado, asegurando una justa distribución de recompensas, un sistema vital. De vuelta en el gremio de aventureros, Hamada, un empleado del Departamento de Asuntos Generales, recibe a Saeki y Amami. Él tiene sus tarjetas de gremio listas para devolver, pero antes de cualquier cosa, el gremio necesita saber la verdad sobre el Minotauro Extra. Hamada no pierde el tiempo. Tras las breves presentaciones, les pregunta directamente sobre la aparición del jefe adicional. Es obvio que la ansiedad del gremio es palpable, urgidos por entender lo sucedido. En una parte, mientras esperan, Saeki le recuerda a Amami la importancia de mantener en secreto su uso de magia. Reflexiona si no fue demasiado pedirle tanto,
pero insiste en que cumpla su promesa. Amami, curiosa, le pregunta por qué tanto misterio. Saeki le explica que sería un fastidio si la gente empieza a entrometerse. Necesita conseguir dinero lo más rápido posible para su hermana. Con un suspiro de resignación, Amami le asegura que guardará el secreto, comprendiendo los motivos de Saeki. Justo cuando él va a agradecerle, ella empieza a decir algo más, con una expresión de súplica en su rostro. Con una mezcla de valentía y visible desesperación, Amami finalmente se atreve a formular la pregunta que la carcome por dentro: ¿podría Saeki considerarla su discípula? Es un momento de gran vulnerabilidad y esperanza para la joven, que se juega todo. La respuesta de Saeki es tan rápida como tajante: no puedo. Amami, visiblemente desilusionada, asimila la negativa, su rostro reflejando la tristeza de una expectativa frustrada, un golpe duro para ella. Saeki se apresura a explicar su negativa, no porque ella sea un estorbo, sino porque presenció lo que fue capaz de hacer. Él no cree que Amami sea realmente una aventurera y no quiere enseñarle magia solo para que vaya directo a una muerte segura. Amami, con una sonrisa forzada y un dejo de dolor en sus ojos, admite que Saeki podría tener razón, sintiéndose inadecuada para ese camino. Es un momento de aceptación agridulce y de reflexión sobre su futuro. De vuelta en la sala de interrogatorios, Hamada recapitula: Fukumoto y su grupo lucharon contra el Minotauro, y Amami dio el golpe final. Saeki asiente, confirmando la historia falsa que han ideado. Hamada, suspicaz, pregunta qué estuvo haciendo Amami mientras el grupo de Fukumoto luchaba. Ella, con nerviosismo, confiesa que solo observó y fue con Saeki para el golpe de gracia, pues no tenían habilidades. Hamada, satisfecho con las respuestas, confirma que ambos sin habilidades lograron derrotar al Minotauro y agradece su cooperación. Su incredulidad inicial se ha transformado en una aceptación, o al menos eso aparenta. Con la burocracia resuelta, Hamada les entrega el sobre con la recompensa por derrotar al Minotauro. Saeki, con una mezcla de emoción y cautela, se pregunta cuánto será, calculando que quizás unos 250.000 yenes sería una buena suma. La realidad, sin embargo, supera su expectativa más salvaje por un trecho gigantesco. El cheque es de 3.000 de yenes. Hamada explica que el 75% es para quien dio el golpe final y el 25% restante para los otros aventureros. Saeki está completamente atónito, sus ojos desorbitados ante semejante fortuna. Después de la increíble ganancia, Hamada, con una sonrisa, explicó la distribución de las recompensas. El 75% era para quien asestara el golpe final. Sugirió además que Saeki y Amami consideraran unirse a un clan, lo que les permitiría obtener ganancias más equitativas en futuras misiones. Saeki, con su habitual aplomo, asintió, asegurándole a Hamada que, a pesar de su percibida incompetencia y falta de habilidades, harían lo mejor posible. Al caer la noche, las luces de la ciudad ya brillaban cuando Saeki se despidió del gremio. La incredulidad aún lo embargaba. ¿Había ganado el salario de un mes en un solo día? Amami, con el cheque de 3 millones de yenes en la mano, se lo ofreció, sintiendo que no merecía tanto, ya que creía no haber hecho nada. Saeki, sin embargo, le explicó con firmeza que sin su ayuda nada de esto habría sido posible, por lo que debía aceptarlo. La joven intentó protestar, pero Saeki fue tajante. Si no lo aceptaba, quemaría el cheque. Amami se quedó boquiabierta. ¿Quemar una fortuna así? Sería un desperdicio criminal. Saeki, con una sonrisa enigmática, simplemente insistió en que Amami lo aceptara. Con el asunto del dinero, digamos, arreglado, Saeki y Amami intercambiaron información de contacto y se despidieron, cada uno siguiendo su camino. De vuelta en su apartamento, Saeki se sentó en la cama, reflexionando sobre lo poco que sus sentidos se habían embotado. El cheque sobre su regazo era la prueba irrefutable: ser aventurero realmente pagaba muy bien. De repente, su teléfono vibró, iluminándose con una llamada entrante. Era Kotoha, su hermana. Un nudo de anticipación se formó en su pecho. En la pantalla, Kotoha le envió un mensaje emocionado, contándole a su Oni-chan que se sentía mucho mejor y que se había comido un pudín entero. La imagen sonriente de su hermana y el mensaje llenaron a Saeki de una profunda emoción, confirmando que cada uno de sus esfuerzos valía la pena. Con el rostro decidido y el corazón encendido, Saeki se juró que no tendría que esperar mucho. Conseguiría esos 500 millones de yenes. Para eso, debía recuperar el poder de su restricción prohibida lo más rápido posible.
Fue entonces cuando Saeki se dio cuenta de que había subido de nivel y ganado puntos de habilidad. Al abrir su menú de estado, una notificación le indicó que había alcanzado el nivel 10 y que ahora podía invocar a un espíritu de gestión llamado Eiru. Con una explosión de luz, una pequeña figura se materializó frente a él. Saeki la miró, asombrado. Realmente era un hada. La criatura, pequeña y etérea, lo observaba con una expresión de leve irritación. El hada, sin perder el tiempo, lo regañó sin piedad. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te saltaste el entrenamiento por 20 años? Saeki intentó detenerla, y el hada, con un resoplido, aceptó presentarse. Explicó que estuvo junto a él en su vida anterior, siendo una hada que gestiona la restricción prohibida. Su único y firme objetivo era hacer que Saeki, su archimago reencarnado, se volviera más fuerte que nunca. Sí, ese era su destino. Su misión no era otra que fortalecerlo hasta límites insospechados para que lograra sus metas. Con la aparición de este espíritu de restricción, el camino de Saeki como el archimago reencarnado ahora estaba más claro que el agua. La pequeña hada, con una irritación digna de un gerente de proyecto, viendo un Gantt chart con 20 años de retraso, le recriminó sin piedad a Saeki su prolongada siesta, dejándolo atónito. Él, aún sin entender del todo, se preguntó si la había creado en su vida anterior, ya que no recordaba haber hecho algo así. Esto lo dejó pensando profundamente mientras la ciudad dormía bajo la luna. Ante su confusión, Eiru intuyó que parte de sus recuerdos debían estar perdidos. Pero Saeki, por su parte, se negaba a creerlo. Su mente luchaba por reconciliar el pasado con el presente. De pronto, una chispa de recuerdo iluminó su mente. No, sí recuerdo, pensó. Y Eiru, con una mirada perspicaz, notó que había encontrado una pieza clave del rompecabezas. Saki explicó que, aunque no tenía memoria de sus últimos instantes, sí recordaba haber sido afligido por una enfermedad incurable que lo debilitaba cada día, consumiendo su cuerpo lentamente y acercándolo al final. Eiru confirmó que ella nació después de su muerte, lo que implicaba que su final no fue una simple coincidencia. Saeki, al ver destellos de su vida anterior, se preguntó si había tramado algo antes de morir para reencarnar. Con su característico pragmatismo, Eiru afirmó que era inútil darle más vueltas al asunto, y Saeki aceptó su explicación, intuyendo que su yo del pasado había limitado lo que ella podía decir. Tras la confirmación de Eiru sobre la futilidad de indagar más en su pasado, Saeki redirigió la conversación. ¿A qué te referías con hacerme más fuerte?, preguntó, ansioso por el siguiente paso. Eiru le reveló que actualizar su restricción prohibida le permitiría fortalecerse mucho más rápido. Saeki, curioso, quiso saber si eso era distinto a la típica adquisición de habilidades mediante el intercambio de puntos. La hada enfáticamente le aseguró que la diferencia era abismal, a años luz de lo que se lograba simplemente obteniendo habilidades, destacando la magnitud de este nuevo método. De repente, un destello de luz cegadora envolvió la habitación y entre los ojos atónitos de la Saeki, una nueva función apareció en su menú. El comercio de artículos. ¿Comercio de artículos?, preguntó, perplejo. Eiru detalló que este nuevo sistema le permitía recuperar cualquier objeto que su yo del pasado hubiera adquirido, aunque, claro está, el acceso estaría limitado al stock disponible, como en un inventario universal. ¿Artículos de mi yo del pasado?, exclamó Saeki. ¿Eso incluye lo que está en la caja de objetos? Eiru confirmó que la caja de objetos era un almacenamiento de hiperespacio que él mismo había creado como archimago. Con un aura de orgullo, Eiru le reveló que su yo anterior había sido un formidable coleccionista acumulando un tesoro de innumerables objetos raros y recuperables. Saeki, impresionado, solo pudo musitar. Eso es, Eiru le había confirmado la existencia de su vasta colección de objetos, pero con una salvedad inesperada. Para acceder a ellos, tendría que pagar una multa, una especie de peaje al destino. Saeki, con un suspiro de resignación, intuyó de inmediato que su yo anterior, con su característica astucia, ya había orquestado también esta ingeniosa pequeña trampa para él. El hada lo reprendió sin demora, advirtiéndole que no le permitiría usar el sistema si iba a quejarse. Saeki, aceptando la reprimenda con humildad, se disculpó y prometió solemnemente hacer un uso ejemplar de su inmenso poder. Con la mente despejada y una determinación renovada, Saeki se preparó para sumergirse en las profundidades de su caja de objetos del pasado. El vasto inventario se desplegó ante sus ojos, revelando un tesoro inimaginable. Entre espadas míticas como Durandal, Gram o Excalibur, Saeki confirmó la autenticidad de sus reliquias,
perplejo por la magnitud de su antigua colección. La sorpresa lo invadió por completo. ¿Sería posible que tuviera acceso a todo lo que alguna vez poseyó? Y justo en ese momento, entre la inmensidad de sus bienes, Saeki lo encontró, el codiciado elixir omnipotente. Con un precio de 500 millones de yenes y 5 unidades disponibles, este era precisamente la cura para el síndrome de habilidad incompatible que padecía Kotoham, su hermana. Una mueca de frustración cruzó su rostro al asimilar la enorme cifra, pero rápidamente se transformó en una sonrisa de pura y acerada determinación. «Tendré que ganar todo ese dinero», se dijo, la meta ahora tan clara como el cristal, el desafío aceptado sin reservas. Justo cuando su propósito se solidificaba, Eiru lo interrumpió con una última revelación, una noticia más, sobre cómo aceleraría su crecimiento. El hada explicó que durante su reciente batalla contra el Minotauro, había tomado una decisión crucial. Eiru le reveló que había aplicado un buff secreto sobre él, diseñado específicamente para duplicar los puntos de experiencia que obtendría al derrotar enemigos más fuertes. Un impulso inesperado que cambiaría drásticamente su ritmo de avance y le ahorraría incontables horas de grindeo de bajo nivel. Saeki procesó la información asimilando el gigantesco beneficio de ese impulso inesperado. Si lo que decía el hada era cierto, se ahorraría un montón de problemas en el futuro, acelerando su crecimiento de forma exponencial. Con la mirada fija en un horizonte lleno de desafíos, Saeki anunció su intención de usar restricción prohibida a su máxima capacidad, sin reservarse nada. Eiru, visiblemente satisfecha con su renovada determinación, le dio su aprobación. Antes de seguir adelante, Saeki se dio cuenta de un detalle importante, el nombre del hada. Con una mezcla de curiosidad genuina y pragmatismo, le preguntó cómo se llamaba, recibiendo una respuesta sorprendentemente apática. Eiru le dijo que no tenía nombre, que él la había creado y que por lo tanto debía pensar en uno para ella. Saeki, algo irritado por esa indiferencia casi cósmica, estaba a punto de proponer uno cuando ella misma se anticipó. Sphere, pronunció. Sphere, no está mal, aceptó Saeki, a lo que Eiru respondió con un imperioso: «Me llamarás Sphere, de ahora en adelante». Luego, con la autoridad de un gerente de proyecto viendo un Gantt chart con 20 años de retraso, la pequeña hada soltó una lista de exigencias tan largas como el testamento de un millonario excéntrico, todas enfocadas en postres y helados. Sorprendido por la desmesurada lista, Saeki protestó de inmediato por el costo, recordándole que él manejaba restricción prohibida. Pero Eiru, implacable como una factura de impuestos, le advirtió que podía impedirle usarla si no cumplía. «Así que este es tu pagoe», se lamentó Saeki con un suspiro que sonaba a derrota económica. Saeki, encerrado en su habitación, seguía procesando las exigencias de Sphere, que el increíble buff que prometía duplicar su experiencia con enemigos fuertes. Si lo que decía la pequeña hada era cierto, pensaba, esto le ahorraría un sinfín de problemas y aceleraría su crecimiento. Su mirada se detuvo en su rango actual, un humilde F que apenas reflejaba su verdadero potencial. Sin embargo, con esa ventaja inesperada, se sentía seguro de tener la herramienta perfecta para escalar hasta la cima, como el archimago reencarnado. La visión de todos los rangos, desde su modesto F hasta el anhelado S, se desplegaba ante sus ojos, un camino que ahora parecía mucho más accesible. Sin perder tiempo, al día siguiente, la preparación para su ascenso era inminente. Así fue como Saeki se unió a un grupo de incursión con destino a una mazmorra de rango D. Se presentó como un humilde F, apenas un número más para completar la party. Allí conoció a Takai, un maestro de la espada de rango C, y también saludó a Suzukaze, otra aventurera de rango C, quien por su porte parecía ser una arquera formidable. El resto del grupo, con aires de superioridad, bromeó sobre su bajo rango, dejándole bien claro que no le tocaría botín. Uno de los miembros, con un tono condescendiente que rayaba en lo ofensivo, intentó defenderlo, pero solo para recalcar que Saeki no tenía habilidades y que no conseguir loot era, según él, lo mejor para su bienestar. Una sonrisa siniestra, casi imperceptible, cruzó el rostro del archimago. Detrás de él, las risas y los comentarios continuaban, confirmando su rol de simple relleno y la sugerencia de no esforzarse demasiado. La ironía de la situación no escapaba a Saeki, que solo asintió, dejando que sus pensamientos se cocinaran. Mientras los demás se preparaban con un grito entusiasta para adentrarse en la mazmorra de rango D, Saeki observó a Suzukaze con curiosidad. Había algo en ella que le decía que no era una C cualquiera. Se venía lo bueno, con una calma que podría confundirse con la de un gato que acaba de devorar el pájaro del vecino y no tiene ningún remordimiento. La sonrisa de Saeki se acentuó, revelando la verdadera naturaleza de su ser. Al comenzar el nuevo día, la acción se desató de inmediato, con Takai liderando el ataque con su punto focal,
una habilidad que demostraba su destreza en el combate. Sus compañeros, aún subestimando el verdadero poder de Saeki, le indicaban que se mantuviera a salvo en la retaguardia. Saeki, mientras les agradecía, calculaba fríamente el momento exacto para unirse a la batalla. La escena giró para mostrar a Suzukaze, la arquera, bloqueando un ataque con una agilidad impresionante. No puedo ignorar a una dama en peligro, pensó Saeki, observando la frenética refriega. Ante la sorpresa evidente de Suzukaze, Saeki apareció de repente, interponiéndose y atacando al monstruo. Conseguí distraerlo del fuego entrante, murmuró para sí mismo. Ahora, la siguiente fase de su meticuloso plan estaba lista para desplegarse. Saeki, concentrado, observaba cómo su recién adquirida habilidad, restricción prohibida, tomaba una forma tangible, considerándose a sí mismo como un pintor frente a un lienzo nuevo. Empezaba a ver que su poder se desplegaba sin barreras de rango, pero la verdadera ventaja, lo más útil, estaba justo ahí, a su alcance. De repente, recordó algo fundamental. Las habilidades obtenidas a través de restricción prohibida no consumían maná. Esto significaba que podía potenciar sus capacidades en cualquier momento y lugar, sin la preocupación de agotar su energía. Sin dudarlo, invirtió 2 puntos para conseguir la habilidad mejora. Al instante, la obtuvo. Cuando revisó su árbol de habilidades, una verdad irrefutable se hizo evidente. Su estilo de combate sería puramente cuerpo a cuerpo, con golpes tan precisos y directos que dejarían a sus enemigos tambaleándose como un flan en un terremoto sin gluten. Mientras se preparaba para actuar, sus compañeros, preocupados, le gritaron que, siendo un novato sin habilidades aparentes, debía quedarse atrás. Pero Saeki, con total tranquilidad, les aseguró que todo estaba bajo control. Con una sonrisa apenas perceptible, pensó para sí mismo que incluso un simple relleno, como él, tenía algo importante que aportar. Sin previo aviso, Saeki lanzó un impacto sónico, golpeando al monstruo con una fuerza explosiva que dejó a todos los presentes con la boca abierta. En ese mismo instante, una notificación apareció en su campo de visión. Había ganado el doble de experiencia por derrotar a un enemigo fuerte y había subido de nivel. La sorpresa se apoderó de sus compañeros, quienes se miraban entre sí sin entender qué clase de poder Saeki acababa de mostrar. Saeki, con un ligero murmullo, confirmó para sí mismo que había ascendido 2 niveles al vencer a un único orco. En comparación con el Minotauro, esto era lo máximo que podía obtener gracias al efecto del buff de experiencia. Suzukaze, visiblemente alterada y con una mezcla de asombro y reproche en su mirada, se acercó rápidamente a Saeki. «¿Cómo sos tan fuerte?», le preguntó directamente. «Claramente tenés una habilidad, ¿no?». Saeki, restándole importancia, le explicó que la había conseguido apenas el día anterior. Sin embargo, Suzukaze replicó con firmeza que debería haberlo dicho antes, a lo que Saeki, con un leve suspiro de aceptación, admitió. «¿Tenés razón?». La arquera continuó, recalcando la importancia de que todos en el grupo estuvieran al tanto de las capacidades de cada aventurero. «Sería demasiado tarde si te pasara algo terrible por no saberlo», insistió, preocupada por su seguridad. «Sí», respondió Saeki, reconociendo su punto. Suzukaze, aliviada, se disculpó por su tono y, con una sonrisa, le agradeció por haberlo salvado. «Así que debo mostrarte una gran gratitud», añadió la arquera en señal de respeto. Saeki, con una expresión de calma, simplemente respondió, «De nada». Al escuchar esto, Suzukaze soltó un suspiro de alivio, la tensión en el aire se disipó por completo, y una nueva sensación de respeto mutuo comenzó a florecer entre ellos. Los demás miembros del grupo, que hasta ese momento lo habían subestimado por completo, se dieron cuenta de la verdadera fuerza de Saeki y, sin objeciones, accedieron a repartir el botín de la incursión de forma equitativa. Con un renovado entusiasmo, se prepararon para continuar la aventura. Saeki pensó para sí que no podía culparlos. Si hubiese informado sobre su habilidad antes, quizás su solicitud para unirse al grupo habría sido rechazada de plano. Mientras reflexionaba, Takai, el maestro de la espada, le llamó para que siguieran adelante. Tras un compromiso sellado, la incursión en el calabozo de rango D se completó sin problemas, culminando con la subyugación exitosa del jefe principal. La experiencia obtenida fue inmensa, catapultando a Saeki hasta el nivel 12, consolidando su ascenso. Con la victoria en sus manos, Takai y Suzukaze no podían creer lo fácil que había sido todo. Saeki, con una sonrisa serena, restó importancia a los elogios, asegurando que el mérito era de todos por igual. Justo cuando se preparaban para regresar al gremio y celebrar su triunfo, la atmósfera de victoria se rompió abruptamente. De la nada, Ozawa, uno de sus compañeros, se llevó una mano al pecho y su rostro de asombro se contrajo en un dolor repentino. El shock invadió a Takai y Suzukaze al ver la sangre brotar sin control de la herida. Con un grito de furia, Takai entendió la traición.
Ozawa lo había apuñalado a sangre fría, revelando de golpe la oscuridad que ocultaba. Con la voz ahogada por el dolor, Takai le exigió una explicación a Ozawa, sin poder creer la magnitud de su traición. Ozawa, con una sonrisa escalofriante, le murmuró: «¿Qué hago? ¿Cometiendo un asesinato, no te parece?» La mirada de Ozawa, salpicada de sangre y con una sonrisa perturbadora, te dejaba helado. Era como si el tipo se hubiese tomado un curso intensivo de psicopatía en sus ratos libres y te estuviera contando el mejor chiste de su vida, un final de risa macabra que solo él entendía. El grito desesperado de Takai, Ozawa, resonó en el aire mientras el traidor, lejos de detenerse, le propinaba un segundo golpe. Ozawa se burlaba: «Por favor, no pongas esa cara de miedo. ¿Dónde quedó tu sonrisa brillante?» Takai, indignado por la crueldad, apenas pudo gritar: «¡Cállate, monstruo!», mientras su vida se le escapaba, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. En medio del caos, Saeki, con una voz serena que desentonaba con la violencia, comentó: «Si lo pensás con lógica, el mundo está lleno de cosas ilógicas. Por ejemplo, vengar a alguien precioso para vos. Eso, simplemente, es estúpido». A pesar de sus heridas, Takai, impulsado por una desesperación ardiente, reunió lo que le quedaba de fuerza. Agradeció a Saeki y Suzukase, pidiéndoles que dejaran a Ozawa en sus manos, dispuesto a enfrentar a su atacante sin importarle nada más. Saeki lo observó con una expresión pensativa, su mente calculando cada variable de la situación. «Me pregunto sobre eso», murmuró para sí, dejando claro que no compartía su estrategia o que algo mucho más grande estaba por ocurrir. La atención de Saeki se desvió hacia el arma de Ozawa. La hoja sangrienta no era una daga cualquiera, era un objeto de rango A, peligrosamente potenciado. Sus estadísticas de ataque y agilidad aumentaban con cada víctima, un testimonio silencioso de incontables asesinatos. Se volvía más letal con cada vida que arrancaba. Con su arma ahora drásticamente mejorada, Ozawa desafió a Saeki. «¿De verdad crees que puedes vencerme?» Takai, aún tendido en el suelo, lo maldijo con un grito ahogado de impotencia, mientras Saeki se preparaba para la confrontación inevitable. En un parpadeo, Saeki desató un ataque tan increíblemente rápido que tomó a Ozawa por completo por sorpresa, golpeándolo con una fuerza inaudita. «Eso es extraño», murmuró Ozawa, con una expresión de asombro y confusión, sintiendo, por primera vez, el verdadero y abrumador poder de Saeki. Ozawa, impactado por la velocidad y fuerza de Saeki, procesaba la escena. Sentía un poder que superaba todo lo que había visto antes y su mente, agitada, solo podía reconocer que aquel golpe lo había superado por completo. Era evidente. Saeki había ocultado su verdadera habilidad todo este tiempo, revelándose como alguien de un rango mucho más alto de lo que aparentaba. Mientras Ozawa se recuperaba del asombro, Saeki le observaba con sus pensamientos claros. Una espada larga podría ser efectiva contra monstruos, sí, pero su verdadera eficacia cambiaba drásticamente cuando el adversario era otro ser humano. Para un combate cuerpo a cuerpo contra humanos, esa arma era sencillamente demasiado lenta. Al terminar de pensarlo, Saeki lanzó un segundo ataque con una velocidad cegadora, volviendo a golpear a Ozawa con una fuerza abrumadora que lo derribó, dejándolo escupiendo sangre en el suelo. A pesar de su estado, Ozawa soltó una risa nerviosa. No podía creer que alguien con ese poder quisiera matarlo, y su expresión desafiante mostraba que aún no entendía la magnitud del oponente que tenía enfrente. Sin embargo, Saeki, con un gesto tranquilo, le lanzó una pequeña botella que brillaba con una luz extraña. La poción, al caer en las manos de Ozawa, lo dejó perplejo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una burla en medio de la pelea? «Tómalo», le dijo Saeki con serenidad, como si fuera el regalo de cumpleaños más extravagante que te hubieran dado. Ozawa, incrédulo, preguntó si la poción era cara, sin comprender la extraña lógica de su atacante en ese momento. Saeki, manteniendo su calma inquietante, le explicó que era una forma de pagarle por todo lo que había hecho, por el lazo inseparable que habían formado. Una ironía brutal, dada la traición de Ozawa, quien, aún así, aceptó la poción feliz por el inesperado gesto. Mientras Ozawa bebía la poción, convencido de que le salvaría la vida, Saeki lo observaba con desdén. «¡Qué idiota!», murmuró, una frase que Ozawa, en su euforia, no alcanzó a escuchar, pero cuya esencia resonaría pronto. El frasco vacío quedó atrás, y del cuerpo de Ozawa empezó a emanar una luz cegadora, transformándolo. Aquella poción extraña tenía efectos mucho más allá de una simple curación, algo que Ozawa estaba a punto de descubrir. La luz se disipó, revelando a un Ozawa completamente transformado, con músculos imponentes y una fuerza revitalizada. Con un grito de asombro, desafió a Saeki. «¿Quién es el idiota ahora?», confiado en su engañosa apariencia.
Saeki simplemente lo señaló, sin inmutarse, confirmando que Ozawa seguía siendo el idiota. Luego, activó su habilidad Paso Silencioso, desapareciendo de la vista de su oponente para asestar el siguiente golpe. Ozawa apenas pudo reaccionar, sintiendo la velocidad de Saeki como un borrón. «Es rápido», exclamó, tratando de seguir sus movimientos, pero era inútil. La diferencia de poder se hacía cada vez más evidente. Incapaz de verlo, Ozawa recibió golpe tras golpe, mientras Saeki le recordaba lo idiota que era por atreverse a desafiarlo. Mientras tanto, Takai, gravemente herido, se disculpaba con Suzukase, prometiendo vengar la traición, una chispa de furia que también encendía a Suzukase. Saeki continuó su implacable disparo rápido, asestando una serie de golpes a Ozawa. Este, a pesar de su nueva fuerza, estaba completamente superado y no podía hacer nada para defenderse del torbellino de ataques. Suzukase, la arquera, veía con asombro cómo Saeki, en un borrón de velocidad, esquivaba los ataques de Ozawa y lo golpeaba sin piedad. El traidor, aún en shock, no podía entender cómo alguien así se había interpuesto en su camino, mientras Saeki, con una calma aterradora, se preparaba para intensificar su castigo. Sin darle tiempo a reaccionar, Saeki lanzó un ataque fulminante. Su movimiento era tan rápido que Ozawa apenas pudo registrarlo, recibiendo otro brutal impacto que lo mandó al suelo, jadeando, su arrogancia desmoronándose por completo ante la innegable superioridad de Saeki. Suzukase, al presenciar la frialdad con la que Saeki dominaba la situación, sintió una mezcla de asombro y preocupación por el torbellino de golpes que era su compañero. Ozawa, por su parte, seguía sin comprender lo que sucedía, aún impresionado por la facilidad con la que Saeki había esquivado su anterior embate. Con una determinación gélida, Saeki irradiaba un aura azul mientras se acercaba a Takai, pidiéndole permiso para aplastar a este lunático de una vez por todas. Takai, aunque con el cuerpo destrozado, mantenía el espíritu intacto y le suplicó que lo hiciera, deseando fervientemente vengar la traición que había sufrido. Asumiendo el control total de la situación, Saeki le comunicó a Ozawa que se haría cargo personalmente. El traidor, aún con una pizca de arrogancia que se aferraba a su ser como una lapa a una roca, sintió la actitud de Saeki como una molestia insoportable. El aura azul alrededor de Saeki se intensificó, un preludio del asalto inminente. Activando su habilidad Impacto Sónico, Saeki desató un torbellino de golpes imparables, asegurando en su mente que no se sentía intimidado por la transformación de Ozawa. El traidor intentó responder, pero para Saeki, tanto su codicia como su ahora patética velocidad no eran más que una simple molestia. Con una mirada de pura determinación, Saeki se reafirmó. Ya no era momento de contenerse. El combate tomaría un giro brutal, y su verdadero poder se desataría sin piedad alguna sobre Ozawa, marcando el inicio de una paliza que este último jamás olvidaría. Ozawa, furioso y desesperado, lanzó un ataque masivo, gritando que Saeki solo era un reileno de party. Pero Saeki, convertido en un borrón carmesí, esquivó el estallido con pasmosa facilidad, dejando en evidencia una vez más la brecha abismal entre sus habilidades. Para la absoluta sorpresa de Ozawa, Saeki no solo esquivó su arremetida, sino que también detuvo su ataque más potente con una facilidad pasmosa. El traidor, completamente atónito, no podía creer que su golpe más formidable fuera neutralizado con tanta calma, revelando aún más la devastadora superioridad de Saeki. Saeki, con una expresión gélida, desestimó por completo a Ozawa, sentenciando que el usuario mismo no es gran cosa. Esta humillación directa encendió aún más la furia del traidor, quien no podía aceptar que lo llamaran insignificante. Lleno de una rabia hirviente, Ozawa juró que Saeki se convertiría en su recurso de bonificación por asesinato, desafiándolo a igualar su velocidad. Saeki, sin embargo, permaneció inmutable, observando con serenidad cómo su oponente caía de cabeza en la trampa de su propia arrogancia. Suzukase, con los ojos como platos, no podía procesar la increíble velocidad de Saeki. Mientras tanto, el protagonista, con una seriedad que rayaba en lo absurdo para la situación, pensó que debió haber expresado las cosas de manera mucho más sencilla. Tu velocidad no es la gran cosa y punto. Activando Haste, Saeki desató un aluvión de golpes. Sus puños se movían tan rápido que apenas eran visibles, una ráfaga incesante de impactos que dejaba a Ozawa sin oportunidad de defenderse, demostrando el verdadero significado de la velocidad absoluta. Suzukase y Ozawa quedaron ambos en sus respectivas posiciones, completamente atónitos. La arquera no podía creer lo fuerte que era realmente Saeki, mientras que el traidor, completamente superado,
se dio cuenta de que no había forma de que un novato como él tuviera semejante maestría en la espada. Ozawa, con la mente hecha un nudo de confusión, apenas podía procesar la abrumadora presencia de Saeki. Una voz resonaba en su cabeza: ¿quién diablos sos?, mientras la figura de Saeki irradiaba un aura imponente que dejaba clara su superioridad. Con frialdad despectiva, Saeki le lanzó a Ozawa sus propias palabras, relleno de party. La incredulidad invadió al traidor. ¿Cómo podía ser tan superior alguien que estadísticamente era inferior? La frustración lo devoraba al no comprender cómo vencerlo. Pero Ozawa, con una sonrisa que congelaba la sangre, decidió que si no podía con Saeki, buscaría un blanco más fácil. Sin previo aviso, lanzó un furioso ataque carmesí directamente hacia Suzukaze, exigiéndole a la arquera que se portara bien, revelando una faceta aún más retorcida de su psicopatía. Antes de que el ataque pudiera alcanzar su objetivo, Saeki se interpuso, interceptando la arremetida con una rapidez asombrosa. Con una mirada de desaprobación, sentenció que eso era un movimiento sucio. La sorpresa se dibujó en el rostro de Ozawa al ver su ataque bloqueado con tanta facilidad. Saeki, inmutable, le soltó que su movimiento era el más predecible que pudo haber hecho, dejando en evidencia la brecha abismal en sus habilidades. Saeki, con la calma de quien domina la situación, se cernía sobre el caído Ozawa, tildándolo de cobarde por sus tácticas viles. El traidor intentó responder lleno de ira, pero un nuevo impacto lo dejó perplejo. ¿Qué había hecho Saeki ahora? Con una sonrisa burlona, Saeki preguntó a Ozawa si no podía usar sus habilidades, sentenciando que para él era el fin del juego. El traidor, desesperado, le exigió saber qué le había hecho, a lo que Saeki respondió con un enigmático: «Me pregunto». Con la frialdad de un cirujano que opera un cerebro humano con una cuchara de helado, Saeki reveló su técnica. Tanto las habilidades como los hechizos requieren maná. Explicó que había golpeado un punto vulnerable en el canal de maná de Ozawa, deteniendo el flujo por completo. Así, sin energía, las habilidades del traidor estaban selladas. La desesperación se apoderó de Ozawa. Sin su velocidad y sin sus habilidades, no tenía oportunidad alguna. Miró su hoja sangrienta con rabia y resignación, maldiciendo su suerte por haberse cruzado con alguien tan formidable como Saeki. De repente, Ozawa estalló en una risa maniática y luego, con voz desesperada, llamó a Saeki ofreciéndole información a cambio de su vida. Saeki, con una ceja levantada, solo pudo replicar con un escéptico: «¿Información?». Ozawa, retorciéndose, urgió a Saeki a matarlo con su daga, revelando que su poder crecía con cada vida que tomaba. Confesó que los puntos de experiencia obtenidos al matar humanos superaban a los de los monstruos, una verdad sombría que la mayoría ocultaba. Suzukaze, horrorizada, lo tildó de lunático. Con risa nerviosa, Ozawa siguió provocando a Saeki, instándolo a usar su daga. «¿Por qué no la usas para empezar?», preguntó. Saeki, con mirada profunda, cuestionó si esa era la razón por la que mataba a otros, buscando entender su oscuridad. Ozawa confirmó sin remordimientos, urgiendo a Saeki a matarlo de una vez. Pero Saeki, en un giro inesperado, miró al traidor y, para sorpresa de ambos, Ozawa y Suzukaze, le dijo: «Ozawa, simpatizo un poco con vos». Saeki le explicó que comprendía su anhelo por la fuerza. Si no fuera por su restricción prohibida, él mismo podría haber caído en ese mismo camino por Kotoha. Ha visto a muchos que, como Ozawa, no podían darse el lujo de ser selectivos en su desesperación por obtener poder. Ozawa, humillado y con la mente hecha un nudo, escuchaba las palabras de Saeki. Contrario a lo que esperaba, el archimago sentenció: «No te mataré», lo que dejó perplejo al traidor, quien, arrastrándose en el suelo, clamaba por su propio fin. Saeki le recordó fríamente sus propias palabras: «No querías morir». Afirmó que, en cierto modo, eran parecidos, y añadió que se sentiría vacío por dentro si le quitaba la vida. Ozawa, desconcertado por esa extraña empatía de su rival, solo pudo soltar una risa nerviosa y resignada. «¡Qué mentalidad tan ingenua!», exclamó Ozawa con una rabia desbordante que lo impulsó a lanzar una bomba de humo. La sorpresa se apoderó de Saeki por la inesperada ofensiva, mientras el traidor se ocultaba en la densa nube. Desde la oscuridad, Ozawa juró que haría a Saeki dejar de lado su ingenuidad, transformándose él mismo en el catalizador de ese cambio. Suzukaze, al borde del pánico, gritó en vano para detenerlo. Pero Saeki, con una velocidad fulminante que dejó a Ozawa atónito, interceptó su embestida. Antes de morir, sentenció el archimago: «Deberías expiar tus pecados». Mientras tanto, Suzukaze, aún conmocionada, llamó a Saeki-san.
Suzuka, un poco más tranquila, le recriminó a Saeki haber dicho que él y Ozawa se parecían, sintiéndose ofendida por la comparación. ¿Estabas preocupada por mí?, preguntó Saeki notando su reacción y buscando entender el porqué de su indignación. «Claro que sí», exclamó Suzukase, admitiendo que la onda de Saeki había sido un poco aterradora, como si de repente le hubiese poseído el espíritu de un contador público en temporada de impuestos. Saeki se disculpó y le agradeció, mientras Suzukase le devolvía el cumplido. «Esa es mi línea». Con un gesto gentil, Saeki le dio una palmada en la cabeza a Suzukase, quien, sonrojada, le agradeció de nuevo por haberla salvado. La historia avanza. El incidente con Ozawa concluyó con su arresto. Tras la incursión, Takai, aún recuperándose en el hospital, expresó su gratitud a Saeki, y Suzukase, visiblemente aliviada, también le envió su sincero agradecimiento por todo. La pelea no se extendió demasiado, permitiendo que Suzukase también saliera ilesa y Takai escapara de la muerte por un pelo. Saeki consideró el caso cerrado por ahora, sintiendo que la situación con Ozawa estaba bajo control. Luego ofreció una bebida a Suzukase, quien lo miró con curiosidad. «¿Solo había café negro, está bien?», preguntó Saeki extendiéndole la lata. Suzukase la tomó con una sonrisa, asegurándole que estaba perfecto y que no la subestimara como una niña. Sin embargo, al intentar beberlo, su rostro se contrajo en una mueca de evidente desagrado. La pobre no parecía estar muy bien, mientras Saeki la observaba, divertido por su reacción. Después de su disgusto por el café negro, Suzukase, la joven arquera, dirigió su curiosidad hacia Saeki, preguntándole el secreto de su inusual fuerza y, de paso, su edad, ya que no cuadraba con el nivel de aventurero que demostraba. Insistía en que Saeki parecía un estudiante de secundaria y, de paso, le reveló que ella misma cursaba preparatoria. La comparación sorprendió a Saeki, quien, casi sin pensar, la emparentó con su hermana menor, Kotoha, dejando a Suzukase visiblemente perpleja. Al instante, Saeki se disculpó, aclarando que Kotoha era el nombre de su hermana, lo que causó una genuina sorpresa en la chica al descubrir que el enigmático aventurero tenía familia. Recuperada de la sorpresa, Suzukade no tardó en alabar la admirable compostura de Saeki y su innegable destreza en combate, calificándolo de hermano mayor confiable. Saeki entrecerró los ojos, preguntándose si eso era realmente un cumplido. Agradecido, Saeki escuchó cómo Suzukase, con un ligero rubor y una expresión coqueta, volvía a la carga, suplicándole con un meloso hermano mayor que le revelara el misterio de su sorprendente poder. Saeki, con un evidente atisbo de incomodidad, le pidió que se detuviera, bromeando que esas palabras podrían provocarle sueños. Sin embargo, Suzukase, con determinación férrea, se negó rotundamente a ceder. La joven arquera se acercó insistiendo en que Saeki le mostrara su verdadero poder, convencida de que había un secreto detrás de tanta fuerza. El archimago, con una sonrisa astuta, simplemente le aclaró que no le contaría nada. Con un quejido de frustración, Suzukade lo tildó de tacaño y le advirtió que su actitud fría le espantaría a cualquier chica. Luego, en un arrebato inesperado, lo acusó de ser un siscon, dejando a Saeki totalmente boquiabierto. Al ver la reacción de Saeki, Suzukade cambió de táctica. Con una sonrisa pícara, le pidió que le mostrara las manos, tomándoselas con una familiaridad inesperada que dejó a Saeki momentáneamente sin palabras. Con una actitud despreocupada, Suzukase se puso a contar los dedos de Saeki, lo que provocó que el archimago reflexionara sobre su desparpajo, notando cómo, a pesar de todo, una pequeña sonrisa se había formado en sus labios. La arquera insistió en que una sonrisa era una sonrisa, sin importar su tamaño, mientras seguía con las bromas sobre su estatus de siscon. Saeki, divertido, solo pudo revocarle el título, reconociendo que era ella la que más se reía. Recordando un asunto pendiente, Suzukase le pidió a Saeki su información de contacto, no su dirección, sino para poder consultarle sobre estrategias de batalla. Saeki, con su habitual calma, accedió sin dudar, ofreciéndole su ayuda cuando lo necesitara. Luego, con un brillo en los ojos, Suzukase lo invitó a una próxima incursión juntos. Saeki respondió con un evasivo «si tengo tiempo», lo que la arquera interpretó de inmediato como un rotundo «no». Mientras se despedía, Suzukase recordó un último detalle y le pidió conocer a Kotoha la próxima vez, convencida de que se llevarían bien por su edad similar. Saeki, por su parte, observó a la chica con una mirada indescifrable, una expresión que te congela la sangre como la de un contador público en temporada de impuestos. Saeki, ensimismado,
Pensaba en Kotoha, deseando con toda su alma que ella encontrara la felicidad. De pronto, una vibración lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su hermana, revelando que una enfermera la había regañado por jugar demasiado. Al leerlo, Saeki no pudo evitar una exclamación de pura sorpresa. Con el rostro lleno de determinación, le prometió a Kotoha que la curaría cuanto antes. Desde el hospital, ella recibió otro mensaje suyo, donde él le adelantaba que alguien estaba ansioso por conocerla. Pero la respuesta de Kotoha llegó como un rayo. Iori. Su voz resonó en el mensaje, recordándole con furia que se había olvidado del baño, de sus 2 snacks diarios y de la crema de leche que siempre debía estar en la heladera. Saeki se golpeó la frente, dándose cuenta de su imperdonable descuido. «Lo siento», exclamó en el chat, prometiendo encargarse de todo al día siguiente, sabiendo que su hermana no le permitiría usar la restricción como excusa. «Sos incorregible, pero te perdono por esta vez», comentó Sphere con una expresión dulce, aunque no dudó en tildarlo de problemático. Luego, con un brillo travieso en los ojos, anunció que tenía buenas noticias para él, dejando a Saeki intrigado. «Así es», exclamó Sphere, extendiendo un brazo en un gesto teatral, mientras revelaba que había añadido una llave de mazmorra oculta al intercambio de objetos. Saeki, atónito, repitió pensativo el nombre, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Una llave de mazmorra? Sí, la misma para el episodio 9 de la reencarnación del archimago prohibido. Sphere explicó que esta llave era para una mazmorra súper difícil, tan exclusiva que solo él, y nadie más, tenía permiso para desafiarla. Suena interesante, concedió Saeki. Sphere lo instó a tocar la pantalla, y al hacerlo, una interfaz con diferentes rangos, de la S a la D, se desplegó, bañando la sala con luces de neón. Saeki se asombró por la cantidad de opciones y un tentador descuento del 50%. Sphere, entre risas nerviosas, le aclaró que eso alimentaba su deseo de quemar cosas y que, curiosamente, a la gente de este mundo le encantaba cualquier cosa con mitad de precio. Sphere lo regañó de nuevo, urgiéndole a usar la llave y subir de nivel sin dudar. Saeki aceptó, aunque no pudo evitar reflexionar que, incluso con el descuento, 1.000.000 de yenes seguía siendo una fortuna. Aún así, su espíritu aventurero estaba más vivo que nunca. Sphere le detalló que las mazmorras ocultas ofrecían mucha más experiencia que las normales, especialmente al usar la restricción prohibida, prometiendo recompensas aún mayores en un paisaje que, a juzgar por las imágenes, parecía el mismísimo infierno. En resumen, era una aventura de alto riesgo, alta recompensa. Si bien entraría solo, lo que aumentaba el peligro exponencialmente, Sphere confió en que sería pan comido para él, y no dudó en preguntarle si acaso se estaba acobardando. «No», respondió Saeki con firmeza. «De hecho, creo que ahorraré dinero comprando la llave de la mazmorra de 1.000.000 de yenes». Sphere lo miró con interés, asegurándole que podría vender los objetos obtenidos para no ir a la quiebra. Según Sphere, la increíble herencia de su vida anterior era la fuente inagotable de los tesoros de Saeki. Con una leve sonrisa en los labios, el joven respondió que, en ese caso, debía agradecer a su yo del pasado. Sin dudarlo un instante, la interfaz de compra apareció en pantalla, y Saeki confirmó la adquisición de la llave. Ni bien la tuvo, utilizó la llave de mazmorra oculta de rango C que acababa de comprar. Frente a sus ojos, una puerta mística y brillante se materializó, emanando una intensa energía púrpura que prometía una aventura sin igual. Sphere, visiblemente sorprendida, le preguntó si de verdad pensaba entrar en ese mismo momento, justo después de salir de otra mazmorra. Saeki, con una firmeza que no admitía objeciones, le aseguró que no quería perder ni un segundo. Sin embargo, Saeki, con su típica calma, replicó que no, para nada, desmintiendo sentir algo especial. Para él, esta era simplemente su rutina habitual, un paso más en su implacable ascenso para alcanzar sus objetivos. «Ese es el archimago solitario para vos», comentó Sphere, reconociendo la inquebrantable determinación de Saeki. El joven, envuelto en un aura de energía, le agradeció, afirmando que se haría más fuerte en un instante gracias a ella. Con un toque de dulzura, Sphere le pidió que regresara de una pieza. Saeki bromeó sobre no poder hacerlo si estaba muerto, a lo que ella, divertida, lo apuró a irse. Antes de partir, él le pidió algo de comida. Este pequeño detalle relajó el ambiente entre ambos. Saeki rió confirmando que lo tenía todo bajo control.
Se acercó a la puerta y una explosión de energía púrpura lo envolvió, transportándolo al interior. De inmediato, atravesó un vórtice brillante, una cascada de luces y destellos que lo sumergieron en las profundidades de la mazmorra oculta, marcando el inicio de su nueva y peligrosa travesía. Mientras tanto, lejos de esa nueva aventura, la escena se trasladaba a un hospital. Kotoha se encontraba en su cama, cuando una tos violenta la sacudió con fuerza. Al llevarse la mano a la boca, la retiró cubierta de sangre, revelando la alarmante gravedad de su condición. Con la respiración entrecortada y los ojos llenos de angustia, Kotoha se dijo a sí misma que debía lavar sus manos. Con dificultad, se levantó de la cama, arrastrando los pies hacia el baño. De repente, el monitor cardíaco de Kotoha comenzó a sonar con una urgencia aterradora. Sus latidos se volvieron erráticos, volviéndose una especie de concierto de tambores desbocados, y una enfermera asomó por la puerta, su rostro cubierto de pánico, clamando con desesperación. Kotoha-chan. La enfermera, sin perder un segundo, le gritó a otra colega que buscara al doctor de inmediato. Kotoha, pálida y débil, logró murmurar el nombre de su hermano mientras la línea de su monitor se teñía de un rojo intenso, reflejando la crítica situación. Lejos de la emergencia hospitalaria, Saeki emergía en una densa y vibrante jungla, muy distinta al quinto piso. Consciente del peligro, se puso en guardia, sabiendo que debía estar atento a cualquier señal de monstruos en este nuevo entorno. Al observar a su alrededor, Saeki se percató de unos frutos extraños, los frutos lenaja. Reconoció que eran rarísimos, provenientes de su vida anterior y extremadamente valiosos para la alquimia, un hallazgo inesperado en este lugar. Al adentrarse en la jungla, Saeki divisó los escasos frutos lenaja, comprendiendo al instante que donde había un tesoro de tal calibre, también acechaban peligros. Si aquellos frutos atraían a criaturas extremadamente veloces, solo podía significar una cosa: una oportunidad de ganar experiencia como nunca antes. Decidió que era momento de poner a prueba su hipótesis. Sin un segundo que perder, el archimago solitario activó su impacto sónico y Haiste, propulsándose a una velocidad desmedida. Su instinto, como siempre, no lo había traicionado. La zona entera vibraba con una energía inusual que confirmaba su presentimiento. Y justo como lo esperaba, con una ráfaga que partió el aire, una rata turbo apareció en escena. Saeki no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Ya no necesitaría invertir tiempo en los tediosos métodos de entrenamiento convencionales para escalar niveles. Sin embargo, esta rata turbo era mucho más que un simple roedor veloz. Era una verdadera bala. Y Saeki, pese a todas sus mejoras, a duras penas conseguía seguirle el rastro. La situación actual le impedía mantener el ritmo. Por todos los cielos, pensó Saeki, ¿cómo es posible que a esta bestia supersónica la llamen solo rata turbo? Urgía encontrar una solución. Inmediatamente, Saeki giró hacia Esfer, que flotaba plácidamente a su lado, y le consultó si ella también podía adentrarse en las mazmorras. La pequeña hada, con su usual dulzura, le confirmó que solo podía acompañarlo en las ocultas, aquellas que habían sido creadas exclusivamente para él. Aunque Esfer, como administradora de la restricción prohibida, tenía vetada la intervención directa, se ofreció a guiarlo sin dudar. De hecho, apenas pudo contenerse de añadir que de no hacerlo se aburriría soberanamente. Aunque logró disimularlo, Saeki, agradecido, aceptó su valiosa ayuda. La pequeña guía le explicó con detalle que la Itsenia era una planta carnívora sin piedad, dispuesta a devorar cualquier cosa que osara cruzar su camino. El plan era sencillo: atraer a la escurridiza rata turbo al hábitat de estas voraces plantas y dejar que la naturaleza hiciera el trabajo sucio por ellos. Saeki asintió, asimilando la brillante estrategia. La idea le pareció ingeniosa, y con una determinación inquebrantable que iluminaba su rostro, se preparó para ejecutarla. Ahora sí, tenía un plan sólido para lidiar con esa escurridiza y veloz rata turbo. Mientras la persecución se volvía cada vez más frenética, Saeki no perdía de vista a la rata turbo, que, a pesar de su bajo nivel, se desplazaba con una agilidad pasmosa. La tensión en el ambiente era palpable y la posibilidad de perderla de vista se hacía dolorosamente real. Sabía que la ejecución de su plan debía ser de una precisión milimétrica. «Adelante», exclamó Sfir, extendiendo su brazo diminuto para señalar el lugar exacto donde moraban las temibles Itsenia. Saeki, con un grito de afirmación que resonó en la jungla, intensificó la persecución, dirigiendo sin piedad a la criatura directamente hacia la trampa. Fue en ese instante crucial cuando Saeki percibió un detalle vital. La rata turbo, al parecer, comenzaba a quedarse sin combustible. Comprendió que la criatura necesitaba imperiosamente los frutos lenaja para reponer su energía, lo que confirmaba que su plan no solo era bueno, era absolutamente perfecto. El momento de actuar había llegado.
Con un movimiento tan rápido como certero, Saeki lanzó a la exhausta rata turbo directamente hacia las fauces abiertas de una Ichenia. Las mandíbulas de la planta se abrieron de par en par, listas para devorarla. ¡Cuidado! Resonó la voz de Sphere, anticipando el inminente e inevitable impacto. La Ichenia, con una fuerza implacable, cerró sus mandíbulas, consumiendo a la rata turbo en una explosión de luz y energía. Un estremecimiento recorrió el suelo, vibrando con el impacto brutal de la planta carnívora al engullir a su presa. Tras el estruendo, una notificación luminosa emergió en el aire. Ha subido de nivel. La Ichenia, con sus pétalos aún vibrantes, parecía satisfecha tras su inesperado festín. Y Saeki se sintió renovado y fortalecido por el rotundo éxito de su ingeniosa estrategia. Con la energía de la Ichenia desbordándose por su cuerpo, Saeki sentía una nueva fuerza. Su ingeniosa estrategia había dado frutos, manifestándose en una explosión de puro poder. Una notificación luminosa apareció ante sus ojos, revelando que había alcanzado el nivel 35. A su lado, Sphere, atenta como siempre, le preguntó si estaba bien, y él, con una sonrisa, asintió, confirmando su buen estado. Pero la calma duró poco. Como si la mazmorra se negara a concederles un respiro, nuevas y amenazantes figuras sombrías, con ojos rojos incandescentes, emergieron de las profundidades, rodeándolos por completo. Las sombras, al verlo, le gritaron, «Iori, retirémonos», sugiriendo un cambio de estrategia. El archimago reencarnado, con confianza inquebrantable, bajó la mirada, dejando claro que no cedería ni un milímetro. Con una sonrisa que prometía el caos y una confianza inquebrantable, Saeki sentenció, «Di vuelta la tortilla». De inmediato, invocó su habilidad mejora y una energía ardiente comenzó a fluir y concentrarse en sus manos, lista para el ataque. Esa energía se consolidó rápidamente en una esfera incandescente, la demoledora bola de fuego del loto carmesí. El aire a su alrededor crepitaba, cargado con el inmenso poder destructivo que estaba a punto de desatar. Lo que siguió fue un estallido apocalíptico. La bola de fuego del loto carmesí se desató con una fuerza atronadora, cubriendo la jungla en un infierno de llamas y reduciendo a cenizas todo lo que encontraba a su paso. Mientras el humo se disipaba lentamente, Saeki revisó su estatus con total calma. Todo esto me subió 20 niveles. Bastante genial, pensó con satisfacción. Sin embargo, Sphere, flotando a su lado, resopló con exasperación. Dios mío, Gerte se ha vuelto un dolor de cabeza monumental. Sentí como si estuvieras haciendo ruidos, le comentó Saeki, viendo cómo Sphere se cubría la boca, negándolo todo con un aire de inocencia forzada. Él, por su parte, fingió no oír, pensando para sí mismo, «¿Qué ruidosa es esta pequeña hada?». Ignorando su comentario, Sphere continuó señalando el progreso desde la rata turbo y le recordó a Saeki que no olvidara recoger los objetos dejados. Al ver la lista, Saeki notó la sorprendente cantidad de objetos raros obtenidos en la incursión. «Tiene sentido», explicó Sphere. «La tasa de aparición de objetos raros en mazmorras ocultas es altísima». Saeki examinó los objetos y al darse cuenta de que podría venderlos por millones de yenes, su rostro se llenó de un asombro genuino. Con la confianza renovada, Saeki afirmó que en poco tiempo se haría millonario. Pero Sphere le advirtió que solo había una llave por rango y que debía ascender. La brecha entre rangos B y A era monumental, un desafío enorme, pero no había tiempo para distracciones. De las sombras emergió una gigantesca y temible Naga con su cuerpo de serpiente y un torso humanoide. «¡Esa es Naga!», exclamó Sphere con alarma, «la jefa de esta mazmorra oculta». Saeki contempló a la jefa, cuyo nivel recomendado para la incursión era de 150. «Eso es demasiado alto», gritó Sphere, horrorizada por la disparidad. Pero el archimago reencarnado, con una calma perturbadora, solo sonrió. «Será un buen hándicap». A pesar de la imponente figura de la Naga, jefa de nivel 150, que alarmó a Sphere por la monstruosa brecha de poder, el archimago reencarnado solo sonrió, afirmando que esa criatura era apenas un hándicap. Sin embargo, Sphere le advirtió sobre la habilidad especial de la Naga. Su capacidad de absorber magia la convertía en la némesis de todo mago, una amenaza letal para Saeki. Con una astucia que solo él poseía, Saeki respondió que estaría bien mientras pudiera confiar en ataques físicos. Inmediatamente, la habilidad Haste lo envolvió en un aura azul, dotándolo de una velocidad inusitada. Armado con una espada de nivel principiante, Saeki embistió a la Naga, pero la dura piel de la bestia demostró ser impenetrable para su hoja. Un revés inesperado. En respuesta, la Naga lanzó un chorro de veneno verdoso que impactó el suelo, derritiéndolo al instante y dejando a Sphere horrorizada por su letalidad. El veneno de la Naga era capaz de derretir cualquier cosa. Saeki, con una seriedad que rara vez mostraba, meditó que un solo impacto significaría su fin, pues cada ataque de la bestia era mortal.
Una inquietud hacía mucho tiempo olvidada recorrió a Saeki. Sin dudar, invocó la caja de objetos, una manifestación de su habilidad restricción prohibida que le permitía almacenar y recuperar ítems de una dimensión propia. De su inventario extrajo el hacha del Minotauro, un arma de rango B. Observándolo, The Sphere se dio cuenta de que Saeki ya había dominado por completo los aspectos de la restricción prohibida que ella misma le había enseñado. Sin perder un instante, el archimago reencarnado se lanzó de nuevo al ataque, blandiendo el hacha con furia desatada y haciendo resonar sus golpes con ímpetu renovado contra el cuerpo escamoso de la naga. Cada golpe era un estruendo, pero a pesar de la inmensa fuerza de Saeki y su nueva arma, el hacha apenas lograba arañar la dura piel de la bestia, que resistía cada impacto con una tenacidad frustrante. Saeki se percató de que la abismal diferencia de estadísticas entre ambos le impedía causar daño significativo. Mientras tanto, la naga, con ojos furiosos, ya estaba preparando su próximo y brutal ataque. En un abrir y cerrar de ojos, la naga asestó un golpe devastador que remeció el suelo. Saeki apenas logró esquivarlo, pero el impacto cercano le dejó sin aliento y un de dolor escapó de sus labios. El hacha del Minotauro, su flamante arma, yacía destrozada. «¡Maldita naga!», gruñó Saeki, lamentando la pérdida de una pieza de tanto valor. Comprendió entonces que ninguna de sus armas actuales sería suficiente para este desafío. Aunque un pensamiento fugaz le susurró que todo era en vano, Saeki no se rindió. Una chispa de determinación encendió sus ojos y con una sonrisa que desafiaba la adversidad decidió que aún debía intentarlo una vez más. Saeki, a pesar de tener su hacha destrozada y la derrota asomando, se negó a rendirse. El archimago reencarnado desató su poderoso impacto sónico y, sin perder ni un segundo, invocó una demoledora bola de fuego de loto carmesí, lanzándola con una furia inusitada contra la temible naga. Fue entonces cuando Sphere, su pequeña y fiel guía, gritó una advertencia crucial. La magia no funciona en las nagas. Solo vas a reponer su maná. Saeki, con una calma asombrosa que sorprendió a la misma Sphere, respondió que ya tenía un plan. Mientras se preparaba para otra embestida, reveló su estrategia. Debe haber un límite a la magia que esta criatura puede absorber. Si supero ese punto simplemente colapsará. Y lo mejor de todo, su habilidad restricción prohibida le permitía lanzar hechizos sin gastar MP. Así que podía inundarla con un torbellino imparable de energía mágica. Con una determinación inquebrantable que irradiaba de cada fibra de su ser, Saeki bombardeó a la naga con una incesante lluvia de bolas de fuego de loto carmesí. Los proyectiles impactaban, forzando a la criatura a absorber hechizos sin descanso, empujándola hacia su límite. Aunque la magia no le consumía maná, Sphere observaba con preocupación cómo el cuerpo de Saeki comenzaba a ceder. Lanzar tantos ataques en tan poco tiempo ponía una carga inmensa sobre él, causándole un dolor considerable. Un dolor palpable, que Saeki ignoró por completo. Este tipo de dolor no es nada comparado con perder a Kotoha, gritó con rabia, dándose cuenta en ese instante de que había superado sus propios límites. La pequeña Sphere, con su voz resonando con urgencia y dulzura, lo animaba sin cesar. «Yori, solo un poquito más. Vos podés con esto». Impulsado por esas palabras de aliento, Saeki siguió adelante, su cuerpo brillando con una luz intensa. Con un último y desesperado aliento, Saeki pronunció: «Este es el final», y en ese instante culminante, desató una bola de fuego de loto carmesí de proporciones colosales, una verdadera explosión de poder que envolvió por completo a la naga. El polvo se asentó lentamente, revelando la victoria. La pantalla de estado confirmó su rotundo éxito: «Subiste de nivel». Y como recompensa, una nueva arma apareció, la hoja envenenada de naga, de rango B. Saeki, exhausto, apenas se mantenía en pie, mientras Sphere le preguntaba preocupada si estaba bien. Con un débil sí, Saeki se desplomó en el suelo, totalmente agotado. Sphere se acercó, felicitándolo. «Eso estuvo realmente bien hecho. Ahora podés relajarte, Yori». En su mano, una llave brillante, el mapeo automático exterior estaba activo. El silencio de Saeki hizo que Sphere se diera cuenta de que ya no podía escucharla. Se desmayó, murmuró, y luego, con una expresión de horror absoluto, reconoció su gravísimo error. «Lo arruiné. Ingresé las coordenadas equivocadas», se lamentó Sphere, revoloteando con la gracia de un colibrí histérico, en un frenesí de arrepentimiento. «Este lugar al que regresamos no es nuestro hogar. Lo mandé a la China con mi error de GPS. Se disculpó con el inconsciente Yori. De repente, una figura femenina se materializó y al parecer era Amami. La vio y su expresión se transformó en pura sorpresa.
Ichori-san, exclamó, sin poder creer lo que sus ojos veían en ese momento. Amami, con una sonrisa de puro alivio, se acercó rápidamente a Saeki. Saeki-san, por fin despertaste, le dijo, mientras el archimago reencarnado comenzaba a recobrar la conciencia, aún aturdido por todo lo sucedido. Mientras Saeki comenzaba a recobrar la conciencia, aún aturdido, parpadeó para encontrarse en un lugar desconocido, con Amami a su lado. Confundido, Saeki preguntó dónde estaban, y ella, con su sonrisa habitual, le explicó que lo había encontrado desmayado y pálido en la calle, trayéndolo a su propia habitación para cuidarlo. La joven, siempre atenta, solo se preocupaba por su bienestar. Al comprender la situación, Saeki le agradeció sinceramente por haberlo salvado. Ella, con la misma amabilidad que la caracterizaba, le aseguró que no había nada que agradecer, que lo único importante era que él estuviera a salvo. El archimago reencarnado, consciente de los peligros que acechaban a los Awakeners, volvió a expresar su gratitud por la protección. Intentó entonces explicar su inconsciencia, mencionando que había intentado una mazmorra oculta de rango C él solo, pero se detuvo, dándose cuenta de que no era el momento adecuado para revelar todos los detalles. Sin embargo, Amami lo interrumpió con un grito de asombro: «¿Mazmorra de rango C? ¿Y solo?» Su incredulidad era palpable, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y preocupación. Mientras Amami procesaba la información, señaló el teléfono roto de Saeki, quien con una leve inclinación de cabeza le agradeció por todo. Con un gesto cálido, la joven le preguntó si tenía hambre, ofreciéndole unas gachas que ella misma había preparado. Insistió en que era su forma de devolverle el favor, ya que él la había salvado en la mazmorra la última vez. Aunque Saeki intentó decirle que no era necesario, la insistencia de Amami fue tal que terminó aceptando la oferta. Rebosante de entusiasmo, se apresuró a ir por las gachas, dejándolo solo en la habitación. Mientras Amami se ausentaba, Saeki reflexionó sobre la bondad de su anfitriona. Sin embargo, su paz mental fue abruptamente secuestrada por la aparición de un sujetador que se había lanzado al estrellato visual desde la clandestinidad de un mueble, bailando una especie de rumba aérea digna de un reality show textil. Amami, ajena al debut de su prenda, regresó pidiendo disculpas por la tardanza. Al dejar la bandeja, un ruido seco resonó en la habitación, atrayendo la atención de Saeki. Amami, con una expresión de pánico y vergüenza, se giró hacia él, susurrando: «¿Lo viste? Dime que no lo viste, por favor». Con una compostura casi sospechosa, Saeki negó haber visto algo, aunque una pequeña pizca de mentira se asomaba en su rostro. Amami, sin embargo, no le creyó y, visiblemente sonrojada, insistió en que sí lo había visto. Finalmente, Saeki cedió, admitiendo que quizás sí había visto un poquito, y se disculpó. Completamente mortificada, ella se cubrió el rostro, lamentando su falta de orden y lo desordenada que era. Amami le entregó el tazón de gachas, pidiéndole que comiera antes de que se enfriara y, sobre todo, que olvidara lo que acababa de presenciar. Saeki, por su parte, pensó con humor que aquello viviría en su cabeza sin pagar alquiler por un buen rato. Con un agradecimiento por la comida, Saeki probó las gachas. Una expresión de sorpresa y deleite apareció en su rostro. «Es delicioso», murmuró, intentando describir el sabor suave y delicado que inundaba su boca. Amami, sonriendo, reveló que el ingrediente secreto era el jengibre y que su madre solía preparárselas cuando ella estaba enferma. Saeki asintió, reconociendo que era una receta familiar secreta. Luego, con una curiosidad repentina, le preguntó si vivía sola. Amami dudó un instante. Su rostro se ensombreció de forma notoria, como si el sol se escondiera tras una nube. Con voz baja y cargada de dolor, reveló la trágica verdad. Sus padres habían fallecido hacía 7 años, víctimas de un brutal ataque de monstruos, dejándola completamente sola en el mundo. Amami sintió un dolor inmenso, y una vívida imagen la transportó 7 años atrás. Entre los escombros humeantes de una ciudad destrozada, un monstruo gigantesco, tan grande que parecía un pedazo de cielo cayendo a la tierra, sembraba el caos. La joven, sola y desesperada, fue testigo de la brutalidad que le arrebató a sus padres. Saeki, al notar la angustia en su mirada, se disculpó por tocar una fibra tan sensible. Amami, con la vista perdida en la lejanía, le aseguró que el recuerdo ya no le afectaba tanto. «Quizás por eso querés ser aventurera, ¿no?», le preguntó él, intentando comprender su motivación. No está del todo mal», admitió Amami. Confirmó que quería evitar que otros sufrieran como ella. Pero aparte de esa razón, desde chica siempre había soñado con ser aventurera, una figura imponente, increíblemente fuerte y genial. Por eso, con esa convicción arraigada, insistió en que Saeki la tomara como su discípula,
pese a las dudas sobre su aptitud. Pero igual, por mí misma, quiero intentarlo con todo, declaró Amami, y una chispa de férrea determinación brilló en sus ojos. Saeki la observaba, y en ese momento reconoció una inquebrantable convicción en ella. Comprendió que Amami seguiría siendo aventurera sin importar las dificultades, impulsada por sus propias creencias y no por algún interés pasajero. Entonces, con un gesto que denotaba un profundo respeto, se inclinó ante ella. Un acto que dejó a Amami completamente perpleja. Amami, sorprendida, no entendía qué estaba haciendo. Saeki, con una seriedad que pocas veces mostraba, le dijo que se retractaba de sus palabras anteriores, aquellas en las que le había dicho que no era apta para ser una aventurera. Con una mirada firme, le propuso directamente: «Querría ser mi discípula». Ante la incredulidad de Amami, Saeki le explicó que lo más importante para un aventurero no es la fuerza ni el talento, sino el coraje. «Y parece que vos tenés de sobra», le aseguró, ofreciéndole su ayuda. Saeki le advirtió que estaría muy ocupado y que tardaría en darle lecciones adecuadas. Pero si ella estaba de acuerdo, él lo haría. Amami, conmovida hasta las lágrimas por la oferta, le agradeció con una sinceridad que le brotaba del alma. Con un entusiasmo incontenible, exclamó: «Me encantaría ser tu discípula». Saeki le devolvió la sonrisa, asegurándole que la convertiría en una hechicera de primera categoría. Con una determinación que ahora era mutua, ella aceptó el desafío. Con el corazón desbordante de esperanza y una sonrisa radiante, Amami le dijo a Saeki: «Estoy ansiosa por trabajar con vos». Este pacto, gestado entre lágrimas y promesas, marcaba el comienzo de una aventura completamente inesperada.